Hola a todas y todas, ¿cómo están? Buenos días. Junto a Ezequiel Pacerón de la ONG Faro Digital y yo del Grupo de Investigaciones Brina de la Universidad de Barcelona, estamos con otro episodio de la tercera temporada de Educar con Sentido. Hoy tenemos una entrevista que también hemos añorado mucho tiempo hacer. Estamos con Lidón Gazul, directora de la FAC. Y bueno, Lidón tiene una trayectoria muy contundente, muy amplia en temas de derechos humanos. Ella es abogada, pero hoy en día ha estado muy en boga porque la Asociación Federal de Familias de Alumnos de Cataluña está lanzando un conjunto de campañas para promover una defensa activa sobre lo que es la educación pública. Hecho, problemática, fenómeno, que siempre es súper importante, pero que todavía aún más se ha acentuado con la pandemia y con este escenario post-pandémico que estamos viviendo. Así que sin más la voy a presentar, agradecer la disponibilidad en un horario donde me consta que debe estar con mil responsabilidades, pero infinitamente agradecido de que nos comente un poco tu trabajo, el trabajo de la FAC, en clave Cataluña, en clave España y clave Latinoamérica también. Ya sabes que a través de Faro Digital nuestro foco también está en esa línea. ¿Qué tal, Lidón? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y aprovecho de arrancar preguntándote cómo ha sido esta experiencia de gestionar la FAC en un contexto pandémico, ¿no? Con tantas necesidades que han experimentado las escuelas. Bien, gracias por esta entrevista. Creo que es muy interesante hacer esas reflexiones, sobre todo pospandémicas. La FAC nos afectó directamente, nos trastocó todo nuestro trabajo y de hecho yo creo que han sido los 2 años que más hemos trabajado porque se nos puso sobre la mesa muchísimos desafíos que estaban ahí pero que estaban silenciados, que no salían a la luz y la pandemia los afloró y se tenía que hacer frente a ellos creo que con la peor de las circunstancias, ¿no? Sobre todo porque la gente necesitaba ese contacto, necesitaba esa ayuda, necesitaba esa intervención y simplemente lo podías hacer desde una pantalla y muchas veces las personas a las que tenías que ayudar ni siquiera tenían esa pantalla o ni siquiera sabían hacer uso de esa pantalla, ¿no? Y por tanto, bueno, en realidad ha sido un trabajo muy, muy intenso, pero bueno, a partir de ahí han salido muchísimos aprendizajes y de hecho todo lo que estamos ahora trabajando desde AFAC ha girado, ¿no? Ha virado hacia las necesidades que precisamente se han visto en la pandemia, y estoy hablando de todo el tema de la alfabetización digital a las familias, que parece un tema menor, pero que está muy conectado al acompañamiento de las familias a la educación de sus hijos, y ahí nos hemos dado cuenta de la distancia que existe en el manejo de las tecnologías entre los niños y niñas y adolescentes y sus familias. Y cuando esas herramientas, esas tecnologías se vuelven tan importantes para poder seguir el día a día educativo de tus hijos y hijas, ahí, ¿no?, se abre una brecha importante a la que hay que dar respuesta. Bien, Lidón, bueno, aprovecho para saludarte también y en esa línea nos estabas contando un poquito de este tema de alfabetización digital que les ocupa, pero también quería, pedirte si querés profundizar un poquito más de cómo estuvieron trabajando con las familias, pero a su vez que nos cuentes cómo se traducen todas estas distintas preocupaciones que les trajo el escenario pandémico en distintas líneas de actuación por parte de la asociación. Si nos querés contar algunas de esos proyectos, de esas actividades que fueron encarando. Bueno, a partir de las dificultades que tuvimos durante la pandemia para dar respuesta a las necesidades de las familias, lo que nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que hacer era alfabetizar, y para ello lo que impulsamos fueron diversos talleres formativos donde ahí sí, cuando la pandemia empezó a mejorar, empezamos a pedir lugares públicos en los ayuntamientos, en las propias escuelas, con las medidas de seguridad, para acercarnos a las familias y de forma presencial, porque aunque sea para enseñarles a usar las herramientas, nos dimos cuenta que era necesario
hacerlo de forma presencial para empezar a introducirlas en el manejo de esas tecnologías. Y a partir de ahí empezamos ese proyecto de desplazarnos donde estaban las familias y empezar por lo más básico. Y después, a raíz de eso, nos dimos cuenta que a medida que íbamos capacitando a familias, impulsamos un proyecto que se trataba de que fueran las propias familias las que de forma voluntaria capacitaran a otras familias. Y ahora, de hecho, el proyecto se ha hecho muy grande y sigue vigente en todo el territorio catalán, y hemos creado toda una red donde son las propias familias que se retroalimentan, ¿no? Y detectan cuáles son las familias que aún no se manejan con ese uso de las tecnologías, que ellas mismas se van capacitando. Y la verdad que hemos llegado, y ya llevamos como más de 600 familias, ¿no? Que entre ellas han ido capacitando, y la verdad que el proyecto está siendo un éxito. Así que y ahí, verdad, perdón que te interrumpa, las capacitaciones son más bien instrumentales de cómo usar. Había mucha necesidad, porque decías, de ir a lo básico, ¿no? Van sí, por esa línea, digamos. Sí, nos encontramos con dos situaciones distintas. Nosotros nos preocupaba en un principio mucho el acompañamiento, ¿no? Cómo la familia se podía involucrar en el día a día educativo sin conocer muy bien las herramientas que sus hijos e hijas estaban utilizando. Y además nos preocupaba también que no conociesen, ¿no? O que al no conocer tampoco pudieran advertir de los posibles peligros o de acompañar a sus hijos en un manejo correcto de esas tecnologías. Lo que pasa es que cuando empezamos a intentar intervenir, nos dimos cuenta que es que las familias que a lo mejor necesitaban más de ese acompañamiento no sabían lo más básico. Entonces eso nos hizo recular un poco, tirar hacia atrás y decir, vale, vamos por partes. Primero vamos a hacer lo más sencillo, que es mostrar las herramientas que hay. Para ello también nos poníamos en contacto con el centro educativo de las familias y veíamos qué tipo de herramientas utilizaba el centro educativo, de manera que la primera capacitación no fuese con herramientas al azar, sino que ya fuesen las herramientas que sus propios hijos e hijas utilizaban, o que la propia institución educativa en cada caso estaba empleando para comunicarse con las familias, con el alumnado, etc. Y a partir de ahí empezábamos esa capacitación muy simple. Pero después también, paralelamente, también hemos ido impulsando otro tipo de talleres que ya va más encaminado a ese acompañamiento al estudio de las familias hacia sus hijos e hijas. Y ahí ya es otro tipo de acompañamiento, ya no es tanto cómo manejar una determinada tecnología, sino es cómo nos manejamos, ¿sí?, en el marco, ¿no?, del uso de las tecnologías para poder seguir acompañando a nuestros hijos e hijas. Y por tanto, de alguna forma hemos ido paralelamente, ¿no?, impulsando esos dos proyectos. Y es súper interesante lo que planteas, porque fue una acción, como tú decías, en un momento de emergencia, ¿no? O sea, tuvo que actuarse. Pero eso me imagino que les ha permitido acumular un saber, un conocimiento de la escuela a lo que ya teníais, ¿no? Porque las escuelas han tenido que reaccionar también en su propia interna. Y en ese sentido te pregunto, ¿qué os habéis encontrado ahí, ¿no? ¿Qué os habéis encontrado? ¿Qué problemáticas creéis que se han profundizado? ¿Qué inequidades, por ejemplo, ¿no? Y ¿qué diferencias hay entre contextos, por ejemplo, urbanos, rurales, según barrios, ¿no? Según tipo de escuela? Y en ese sentido también te quería conectar ese como diagnóstico amplio, ya con un tema también que tiene que ver mucho con lo que vosotros como AFAC habéis trabajado mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo se mantiene ese equilibrio entre el desarrollo de proyectos, de centros que son innovadores y que por la pandemia lo han debido ser también a la fuerza en cierta medida, pero también que hay un sistema educativo que pueda garantizar oportunidades educativas para todo el alumnado, más allá de que el centro tenga o no la posibilidad de ser innovador? Vale. A ver, voy a ir por partes, ¿vale?
La primera parte es que algo que sí que se evidenció y que, ¿no? que a veces pensamos que nuestra pequeña realidad, nuestra pequeña burbuja es la misma, ¿no? O que lo que sucede en nuestra pequeña burbuja sucede en todo el sistema educativo. Y algo también que nos enseñó la pandemia es que también hubo un gran problema de que parte del produjo no manejaba el uso de las tecnologías. Y ahí sí que es verdad que se produjo ahí una brecha, ¿no? Entre aquel alumnado que sus centros educativos estaban más preparados, ¿no? Y su profesorado estaba más preparado y por tanto pudo tener mucho más contacto con el alumnado y también con sus familias y hacer ese acompañamiento durante la pandemia mucho más próximo, y aquel alumnado que tuvo la mala suerte de que su profesorado no se manejaba en ese uso de las tecnologías. Y por tanto ahí sí que vimos muchas diferencias en cómo se prestó el servicio educativo durante la pandemia. Y después, evidentemente, también se veía claramente cómo a lo mejor familias con un nivel sociocultural más alto podían suplir, ¿no? las mancances, me sale, ¿no? La falta de recursos que había desde la escuela, porque ellos mismos podían, ¿no? acompañar a sus hijos e hijas, y eso no pasaba en todos los entornos familiares. Respecto a si hemos observado diferencias entre el entorno rural y el urbano, la verdad es que no, nosotros no la hemos percibido, porque hemos percibido que en entornos urbanos hemos percibido tanto barrios, familias y colegios que han estado muy preparados, y barrios, familias y colegios que no han estado nada preparados, y igualmente en el entorno rural. Por tanto, no hemos tanto observado diferencias entre el entorno rural y urbano, sí entre determinados barrios de algunas ciudades, o diferencias entre colegios, y también diferencias dentro del mismo colegio. Esto también nos hemos encontrado familias que te trasladaban que con un hijo todo estaba fluyendo muy bien con su profesora y todo estaba yendo bien, y en el mismo colegio con otro profesor, profesora, las cosas no estaban fluyendo, no había conexión, no había vínculo con el centro educativo, etcétera, ¿no? Por tanto, ahí creo que ha sido todo un poco caótico, y eso nos ha enseñado a saber que el sistema educativo, todo el sistema educativo tiene que afrontar ese reto. Respecto al tema de cómo encajamos, ¿no? Cómo equilibramos el hecho de tener una educación innovadora, un sistema educativo innovador, con la lucha contra las desigualdades, ¿no? Cómo esa innovación no acabe afectando más o aumentando más esas desigualdades. Yo ahí diría que es que creo que precisamente no son dos cosas contrapuestas, que es cómo lo hacemos. Y de hecho también nos tenemos que preguntar qué es un sistema innovador. Y un sistema innovador, yo creo que un sistema innovador no es aquel que introduce las tecnologías. Las tecnologías hay que introducirlas en el sistema educativo porque forman parte de la sociedad, no puedes escapar de ellas, y el sistema educativo las debe incorporar y debe enseñar a usarlas, y a que el alumnado se sepa manejar. La verdadera innovación está en cómo el sistema educativo es capaz de adaptarse a las diferentes realidades que tiene dentro del aula y a las diferentes necesidades que tiene el alumnado. Y ahí es cuando entra la educación inclusiva. Y la educación inclusiva, yo creo, o por la experiencia que tenemos en AFA, que es el verdadero reto que tiene el sistema educativo, que tiene el profesorado, que es cómo educamos, ¿no? En esa diversidad, cómo educamos en esas diferencias, y cómo hacemos a través de la educación inclusiva que el sistema educativo sea de alguna forma, ayude a corregir esas desigualdades estructurales. No le podemos trasladar toda la responsabilidad al sistema educativo, eso está claro, hay que actuar en otros ámbitos, pero sí
que el sistema educativo tiene la oportunidad, ¿no?, de, a través de la educación inclusiva, a través de adaptarse a las necesidades del alumnado que tiene, intentar hacer que esa brecha sea más pequeña, porque al final, hace no nada, por la campaña que estamos impulsando desde AFAC de Desconcertadas, y entrevistamos a César Rendueles y él nos explicaba claramente que es que el sistema educativo, las escuelas son el único espacio que nos queda de socialización forzada, es el único espacio que tenemos la oportunidad, ¿vale?, de hacer que niños y niñas de diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes culturas, de diferentes procedencias, los podamos hacer coincidir, ¿no? Y a partir de aquí ayudar, ¿no? Evidentemente, insisto que el sistema educativo no lo puede hacer solo, pero ayudar a reducir, ¿no?, esas desigualdades. Por tanto, yo no enfrentaría esos dos conceptos ni los pondría como un reto, ¿no?, que tiene el sistema educativo. Yo creo que simplemente el sistema educativo tiene que entender, y eso pasa por la capacitación y la formación del profesorado y también en la formación inicial del profesorado, que es, hay que introducir esas tecnologías, hay que hacerlo bien, no podemos escapar de ellos y por otra parte, de ellas, y por otra parte entender que la educación tiene que ser inclusiva, no puede ser de otra manera, y el principal reto es, vemos cómo lo hacemos, porque eso significa tener realidades en el aula muy diferentes, y sabemos que la opción, ¿no?, de segregar según los orígenes tiene consecuencias nefastas para la sociedad, y lo hemos estado viendo en Cataluña, que tenemos un grave problema de segregación escolar con las consecuencias que ello tiene, por ejemplo, con el abandono escolar prematuro y otro tipo de problemas. Me gusta este contrapunto que haces, Lidón, con lo que se suele pensar cuando hablamos de innovación, ¿no?, que es la introducción de tecnologías y pensarlo más como un tema pedagógico, a fin de cuentas, ¿no? Poner mucha pedagogía ante un contexto de tanta tecnología. Ahí en ese sentido queríamos preguntarte, nos contabas antes de empezar a grabar sobre la nueva campaña que están sacando, que se llama Desconcertades, y queríamos que nos comentes un poco cómo surgió el objetivo, el propósito que tiene y cómo la están implementando. Vale, antes de explicaros la campaña de Desconcertadas, me he dejado un tema que me parece muy importante respecto a lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Adelante. Que creo que muchísimas veces, cuando hablábamos, ¿no?, de la innovación, ¿no?, y lo relacionados con la tecnología, que habíamos dicho que no deberíamos estar relacionando una cosa con la otra, o al menos bajo nuestro punto de vista, sí que hay un tema que es muy importante y que muchísimas veces nos olvidamos, y es que en ese nuevo escenario que tenemos, donde la tecnología es importante, donde tenemos que enseñar a los niños y niñas a utilizar y además también aprovechar las potencialidades que nos pueden dar incluso las tecnologías para el aprendizaje, nos olvidamos del papel que tienen las familias en el sistema educativo. Y eso significa que si las tecnologías son importantes para el sistema educativo y hay que introducirlas, significa que paralelamente tenemos que acompañar a estas familias en ese uso de tecnologías para que puedan acompañar a sus hijos y hijas. Lo digo porque muchísimas veces el sistema educativo piensa, ¿no?, en qué introducimos para el alumno, y nos olvidamos de la parte más importante para un sistema educativo y para el éxito del alumnado, que son sus familias. Por tanto, involucrar a las familias, ¿no?, y paralelamente ir acompañando también a las familias con todos esos cambios, eso automáticamente va a revertir en un mayor éxito en aquello que hagamos dentro del centro educativo. Muchas veces se tiende a separar mucho, ¿no?, la labor del aula de dentro del centro educativo con el alumno y las familias. Yo creo que ahí es muy importante
darse cuenta de eso y darse cuenta que realmente tú no puedes avanzar en la educación si no intervienes también en las familias, si no haces ese acompañamiento correcto y si no haces que las familias se sientan involucradas en el sistema educativo y sepan cómo acompañar a sus hijos y darle importancia a la educación. Y quería decir eso porque creo que a veces nos olvidamos de eso y parece, y la evidencia siempre nos dice que al final el éxito de un niño o una niña dentro del sistema educativo no depende tanto de lo que haga el sistema educativo en sí, el colegio en sí, sino depende, ¿no?, de su entorno y de su familia, ¿no? Y por tanto, ahí yo creo que hay un reto que muchas veces nos olvidamos y que incluso en ese escenario pospandémico, que en teoría le tendríamos que estar dando importancia a eso, la verdad es que todo ese acompañamiento lo están haciendo entidades sin ánimo de lucro, como puede ser AFAP, y no tanto en la propia administración educativa. Y ahora sí... Perfecto. León, una cosa muy pequeña, porque claro, estos dos temas son ya una charla para profundizar, ¿no? Porque evidentemente también hay condiciones estructurales que también marcan la configuración de los centros, ¿no? La pobreza, por ejemplo, directamente de ciertas familias. Yo no te voy a preguntar puntualmente eso porque creo que las preguntas que vienen a partir de ahora van a ir en esa línea también, entonces, pero sí me gustaría como a la larga ver si tú ves que debiese haber un plan de acción puntual por reducir esa inequidad estructural a priori antes de considerar a los centros en una línea como más horizontal, ¿no? O sea, una línea más común, ¿no? Sabiendo que tenemos en Cataluña centros de alta complejidad social, muchos centros que en la pandemia vieron reducido, por ejemplo, su posibilidad de favorecer el acceso al conocimiento de sus estudiantes, pero tuvieron que preocuparse sobre todo de proveer de otros servicios básicos y elementales durante sobre todo el periodo del confinamiento, en términos de alimentación, de acompañamiento emocional y demás. Bueno, un poco tú lo mencionabas. En esa misma línea, conectando, yo sé que es un paso grande, pero sí quería plantearte un poco la pregunta que te hacía Ezequiel sobre la campaña Desconcertades. Y más que en un plano descriptivo, yo sí quiero preguntarte sobre los desafíos que esto conlleva con el tipo de sociedad que hay, con el arraigo que yo he podido observar. Tú puedes contradecirme, por favor, yo te hago un juicio. El arraigo cultural que hay en Cataluña entre lo concertado y lo público, que no es reciente, que es histórico, ¿no? En general, ¿no? Es decir, en todo ámbito, no solamente en educación, en salud, se lo ve en todo ámbito, ¿no? Entonces, convocar una campaña tan explícita, ¿no?, como se dice, desconcertada, ¿ves posible tú concientizar a la comunidad educativa a sumarse a ella en un contexto donde hay un arraigo sustantivo y además, como tú recién decías, una defensa institucional y política, ¿no?, transversal en muchos casos, no solamente de un sector político, de este sistema de doble gestión escolar en Cataluña y que además va en una línea de lo que pasa en otros países también, ¿no? Países con cierto temas de verdad más neoliberal, etcétera, pero que con lógica de reducir el gasto público apuntan hacia allá. Argentina también lo está experimentando, empezó a tener un gobierno progresista, bueno, Chile que te voy a contar, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué os anima y qué expectativas tenéis? A ver, yo creo que con esto no es tanto si en la sociedad o quien tiene que usar el sistema educativo lo tiene arraigado o no. Yo creo que simplemente es que hay unos que han ganado la batalla del relato y otros no. Porque la práctica, y nosotros eso lo vemos y los datos te lo dicen, ¿vale? Los datos de demanda te lo están diciendo constantemente. Las familias con hijos prefieren la escuela pública, no la escuela privada concertada. Pero la batalla institucional ha hecho que no se cuestionara. Y ahí que eso se tendría que reflexionar más. Y nosotros no hemos hecho ese estudio, pero habría que ver, porque hay un salto muy grande entre lo que demanda la sociedad en general, y eso sí que lo hemos podido comprobar y después os lo explicaré, y lo que se impulsa desde las instituciones. Y ahí hay un salto que no se acaba de entender. Vemos que al final tampoco hay que al final el sistema educativo público a día de hoy
representa casi el 70% del conjunto del sistema educativo y el sistema privado concertado representa el 30%, bueno, ahora está en un 31,7%. Es decir, en realidad, en términos de porcentaje, a pesar de que evidentemente si lo comparamos con otros países de la Unión Europea, el porcentaje de escuela privada concertada en Cataluña y en el conjunto del Estado español es muy alto, pero en realidad, en términos absolutos, ¿cómo puede ser, ¿no? que esté tan arreglado cuando realmente el 70% de la escuela, del sistema educativo es público? Y ahí nosotros sí hemos observado que hay como un salto. Si nosotros nos vamos a ver los miembros del gobierno en qué colegio estudian sus hijos e hijas, vemos que casi el 90% de los políticos, sus hijos e hijas estudian en colegios privados concertados, pero en cambio el 70% del alumnado en Cataluña estudia en colegios públicos, ¿no? Por tanto, ahí vemos claramente cómo la escuela privada concertada más bien lo que hace es dar respuesta a una determinada élite más que ser un modelo generalizado o interiorizado en la sociedad catalana. Yo quiero insistir mucho en eso porque muchísimas veces eso se confunde y se acepta como algo natural el concierto educativo y luego tú ves cuando analizas los datos de demanda, es decir, las solicitudes de las familias, es mucho más de un 70%, nos estamos situando en más de un 80% de familias que demandan escuela pública. Lo que pasa es que como no hay suficientes plazas públicas y hay un interés de traspasar alumnado, finalmente al no dar una respuesta en una plaza pública se genera un desplazamiento hacia las plazas sobrantes que tiene la escuela privada concertada. Y eso muchísimas veces no se explica. Y esto hace que parezca que ese modelo está muy interiorizado. Y después también vemos, por ejemplo, cuando vemos quién tiene la capacidad de incidir en el gobierno o en el Departamento de Educación, por ejemplo, la FAC es la entidad más representativa de familias de alumnos, tanto de alumnos de escuela pública como de escuela privada concertada. No hay ninguna federación de familias de escuela privada concertada que tenga, ¿vale?, tantas AFAs y tantas familias detrás de su organización. Por tanto, tenemos que pensar que AFAC tiene el 97% de AFAs de escuelas públicas están federadas a la FAC y el 70% de institutos públicos federados a la FAC. En términos absolutos significa que está representando a más de 500.000 familias. En cambio, tiene mucho más fuerza una federación de escuela privada concertada que tiene a lo mejor 50 AFAs federadas que la capacidad que tiene de influir AFAC en el gobierno. Yo creo que ahí es donde se dan y eso nos tendríamos que preguntar por qué. Porque AFAC, por ejemplo, influye menos, ¿no?, en las decisiones que toma el Departamento de Educación y el gobierno en general respecto a la educación o al modelo de gestión que cómo influye, ¿no?, la patronal de la escuela privada concertada o las federaciones de familias de la escuela privada concertada. Y ahí es un tema que tenemos a reflexionar, o simplemente es que hay un salto entre la población en general en Cataluña y quién tiene el poder en Cataluña, y que a lo mejor ahí existe que quien está gobernando pues es esa élite que pertenece a ese 30% del sistema educativo. No hace mucho un medio de comunicación catalán sacó, ¿no?, un análisis donde sí parecía, ¿no?, que al final la escuela privada concertada iba reproduciendo determinadas élites, pero al final es una élite, es un pequeño grupo y es un porcentaje que, si lo comparamos con el porcentaje de la escuela pública, es muy pequeño. Bueno, no sé si he contestado muy bien a la pregunta.
Sí, perfecto. Clarísimo. Queríamos llevarte también, Lidón, hacia el tema de tecnología, que lo empezamos a conversar un poquito en el inicio de la charla, y preguntarte cómo desde la FAC estuvieron viendo, y también sabemos que trabajando con distintos proyectos ante esta extensión que hubo en el uso de plataformas digitales en las escuelas, un tema que seguramente afecta mucho no solamente a los centros educativos, sino a las familias, y con el apoyo de estos programas de alfabetización que están dando. En algún punto, la primera pregunta en ese sentido es cómo puede afectar, según tu parecer y el parecer de la organización, a la equidad educativa. Es difícil responder a la pregunta porque realmente aún no hemos hecho ese análisis tanto de impacto en la equidad, ¿vale? Lo que sí que hemos podido ver es cómo afecta o cómo puede llegar a afectar a la política educativa. Al final, cuando una plataforma tecnológica de esas dimensiones te ofrece el producto, la plataforma educativa, cómo se organizan los contenidos e incluso te da contenidos educativos, y eso, por ejemplo, se ve muy claramente en la formación profesional, aún se ve más claro que incluso en la educación primaria o en la educación secundaria, pero ya lo vemos. Lo que te está haciendo esa plataforma educativa es marcando cómo debe ser tu política educativa. Y ese creo que es el gran peligro. Al final, evidentemente que la educación no es neutra ni debe serlo, y no entraremos en ese debate. Aceptamos claramente que no es neutra. No sé si es bueno o es malo, yo creo que es bueno, pero lo importante cuando tú tienes una escuela pública es que la educación no es neutra, pero al final la educación, ¿no?, es la representación de lo que la ciudadanía ha elegido, ¿no?, a través de su participación política, y es lo que un Estado o una determinada sociedad quiere y puede intervenir. ¿Qué pasa cuando el sistema privado entra? Tú ahí no puedes intervenir, no tienes mecanismos de intervención. Yo creo que seguramente afectará a la equidad, tendríamos que canalizarlo bien, estamos en ello, de hecho, participando en proyectos con investigadores y tal, para ver, ¿no?, hasta qué punto eso afecta, pero lo que sí que podemos ver es que sí que afecta a la democracia de los centros. ¿Por qué? Porque no puedes intervenir en cómo sistematizo, en qué contenidos doy, en cómo ordeno mis contenidos educativos, cómo lo hago. Y después también, muy importante, que es sobre todo la afectación a determinados derechos fundamentales, como pueden ser la privacidad. La privacidad es importante, y el saber qué pasa, ¿no?, con mis datos, el saber las consecuencias que pueden tener, para qué se utilizan, si quiero que se utilicen o no. Estamos en un contexto educativo, por tanto, el entrar en esas dinámicas dentro del centro educativo, evidentemente que afecta a determinados derechos fundamentales, tanto del alumnado como de su profesorado, sin ser muy conscientes del impacto y de las dimensiones que eso puede tener, porque es que los datos viajan más allá del centro educativo, pierdes el control, ¿no?, de tu propia privacidad, de la privacidad de niños y niñas, de la privacidad de familias que también se tienen que acabar registrando en esas plataformas, y sobre todo del profesorado. Yo creo que ahí, claramente ahí sí que hay una afectación muy importante, y al final todo eso sirve para que la empresa privada, esas grandes tecnológicas, puedan ir definiendo cada vez más el tipo de política educativa que te quieren introducir. Y por tanto, para mí lo importante es que los decisores políticos, que son quienes tienen que marcar esa política educativa, ¿no?, con todos los órganos de participación, con la comunidad educativa, etcétera, pierden esa capacidad.
Y las dimensiones de perder esa capacidad es lo que nos tenemos que cuestionar. Al final, la educación, y vuelvo a lo que explicábamos antes, la educación es uno de los pocos reductos que nos quedan, ¿no? para intentar limar desigualdades que vienen de origen. Por tanto, hay que cuidar muy bien eso. No lo podemos dejar en manos de intereses privados a los cuales no podemos controlar, a los cuales los mecanismos democráticos que tanto ha costado desarrollar en los sistemas educativos, esos mecanismos de participación y esos mecanismos democráticos no pueden intervenir ahí, no tienen acceso ahí. Y yo creo que como gobierno o como administración educativa, para mí es lo que yo me estaría cuestionando cuando firmo determinados convenios, aunque me estén dando una plataforma de forma gratuita. Es qué le estoy regalando, qué le estoy vendiendo realmente cuando estoy dejando que entren así en el sistema educativo. Al final estoy perdiendo la capacidad de intervenir en el sistema educativo. Me estoy autocondicionando mi capacidad, ¿no?, de producir cambios en la sociedad a través del sistema educativo, ¿no? Y a través de garantizar un derecho fundamental en nuestro sistema democrático, que es el derecho a la educación. Y yo ahí sí veo, ¿no? Y a partir de aquí, evidentemente, el impacto que puede llegar a tener en la equidad, bueno, claro, eso si se va haciendo el seguimiento, ¿no?, de un alumno en un entorno socioeconómicamente vulnerabilizado, pues puede ser que eso acabe impidiendo que pueda acceder a, por ejemplo, a determinados créditos de un banco o a otras cosas, ¿no?, que en la sociedad, en el día a día en su día a día, tanto ahora como en el futuro, va a necesitar. Pero si nos centramos en el sistema educativo debería protegernos de eso y debería intentar hacer que la educación pudiese ser lo más libre posible y que pudiera educar, ¿no?, en ese espíritu crítico, que eso se dice, que está en todas las normas, pero claro, cuando tienes la entrada de una plataforma así que te está condicionando esa política educativa, se reduce el margen que se tiene para intervenir, ¿no?, en ese libre desarrollo del alumnado que debería garantizar un sistema educativo. Idon, quedándonos en esa misma situación, cuando tú hablas de la llegada de las Big Tech en las escuelas, esta se da porque en Cataluña existe, bueno, en muchas partes de Europa, también en los países nórdicos, un sistema educativo que favorece la autonomía de los centros. Por lo tanto, no es que, o sea, ya al favorecer la autonomía, no es que haya una iniciativa top-down desde el Estado, sino que cada centro al final da la impresión que recibe un poco, no sé si la asesoría o la propuesta de estas Big Tech para plataformizar su propio sistema de gestión, su sistema pedagógico, dotarlos de tecnología. ¿Tú conoces algunas de estas como estrategias que se utilizan por estas tecnológicas para entrar a la escuela y cómo terminan por convencer a la comunidad en conjunto, ¿no? O sea, te lo digo porque pareciera ser que todo es obligatorio e inevitable, pero no lo es. En efecto, es solo un ofrecimiento filantrópico, ¿no?, en cierta medida, en el que no se transparenta que la riqueza de ese convenio filantrópico es la obtención de los datos. O sea, yo lo digo porque, sin darte nombre, en mi propio entorno personal y familiar, que mi hijo va a una escuela pública, ha pasado eso, han llegado, y ha habido un encantamiento, ¿no?, sustantivo, y lo que ha faltado es competencia crítica como para hacerse la pregunta, bueno, ¿y qué gestiona la privacidad? ¿Por qué dais mail de cierta industria tecnológica a chicos de 8 o 9 años para que si bien se comuniquen en el circuito interno de la escuela, ya están en el marco, ¿no? No solamente una práctica de consumo, sino ya están marcando, haciendo clic, ya están haciendo. Entonces, mi pregunta serían dos. Por un lado, ¿qué tipo de estrategias se utilizan comúnmente, si las sabéis, estas Big Tech para entrar a la escuela, consciente de que existe una cierta autonomía escolar? Y por otro lado, si vosotras como AFAC
tenéis como foco el formar o potenciar la competencia crítica sobre el fenómeno de la datificación en las familias, de la escuela, de los centros educativos, perdón. Contesto primero al tema de la autonomía. Y, a ver, la autonomía de los centros tiene sus límites y, por ejemplo, el Departamento de Educación o incluso el Estado podría introducir que el tipo de plataformas que se utilizaran fueran de software libre y que a partir de aquí los centros no tuviesen que utilizar todos la misma plataforma si no se quieres, sino escoger la que mejor encaje. De todas formas, el tipo de plataforma que se utilice, no sé hasta qué punto realmente eso afectaría, por ejemplo, al decreto de autonomía de centros en Cataluña. Yo creo que desde un punto de vista jurídico el Departamento de Educación podría imponer una determinada plataforma a los centros educativos y eso no afectaría al contenido de esa autonomía de centro como está planteada en Cataluña. De todos modos, si se quisiera, igualmente se podría simplemente poner como condición que tiene que ser una plataforma de software libre y a partir de ahí los centros podrían escoger. Lo que pasa es que los centros educativos muchísimas veces se ven abocados a utilizar esas herramientas por dos motivos. Por un motivo, porque no tienen. El Departamento de Educación no pone los suficientes recursos humanos para poder mantener y desarrollar esas plataformas de software libre. Por tanto, ahí también estás dejando poco margen a los centros educativos, aunque tengan mucha conciencia, a poderlo hacer. Y en segundo lugar, porque tampoco el profesorado, tampoco la administración educativa se está ocupando de capacitar correctamente al profesorado para que puedan usar otro tipo de tecnologías. Entonces, las grandes tecnológicas, su producto es un producto fácil, es un producto que maneja todo el mundo y por tanto no necesitas una especial capacitación para poderlo usar. Por tanto, ahí se da ese problema y a lo mejor tampoco porque no nos hemos preocupado, ¿no?, de tener un currículum que realmente incentive, ¿no?, el sentido crítico en las consecuencias de no utilizar plataformas de software libre. Por tanto, todo ese conjunto, ¿no?, de ingredientes que yo sí creo que desde los poderes públicos deberían tener en cuenta, hace que los centros educativos se acaben viendo abocados a esto. Pero por otra parte, existe otro problema que también forma parte también es consecuencia de las decisiones que toman los poderes públicos en cuanto a la educación. Y es que muchísimas veces ese tipo de plataformas tecnológicas y otro tipo de entidades privadas que entran en el centro educativo, vienen a cubrir, ¿no?, gastos económicos que tiene el propio centro. Acaba presentándose como la salvación, ¿no?, a la falta de recursos económicos que pueda tener un centro educativo para llevar a cabo su trabajo. Y ahí tenemos también ese problema, que la administración educativa muchísimas veces no da respuesta a las necesidades que tiene el centro educativo y el centro educativo y las familias que lo componen acaban rindiéndose, ¿no?, a las ofertas que le hacen ese tipo de corporaciones tecnológicas y otras empresas privadas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que eso no es gratis, ¿no? Eso acaba atrapándoles, ¿no?, y metiéndoles en el círculo vicioso, ¿no?, que te atrapa cualquier gran corporación. Entonces, bueno, ahí deberíamos también como sistema ver qué remedios le ponemos a esto y después también
cómo la administración educativa consiente esto y no pone solución, sino que la agrava. Porque al final la administración educativa, aún para ponérselo aún más fácil, lo que acaba es firmando convenios con grandes tecnológicas, y actualmente hay un convenio del Departamento de Educación firmado con Google para utilizar todos sus productos. Por tanto, yo creo que no es tanto un tema de autonomía de centros, sino es cómo estamos dejando, ¿no?, que los entes privados, una vez más, nos vayan marcando, ¿no?, nuestra política educativa, y vayan marcando el tipo de educación que tenemos. Pero al final es una decisión política, y es una decisión política que es evitable y que se podría actuar. Y de hecho, existen iniciativas para poder sustituir. ¿Cuáles son los principales obstáculos de esas iniciativas? Pues que no tienen apoyo público. Por ejemplo, ahora mismo Xnet ha desarrollado, ¿no?, que nosotros somos colaboradores de ese proyecto, lleva tiempo desarrollando una alternativa a Google for Education, a Google Suite, y no ha recibido ni un fondo del Departamento de Educación. Lo ha hecho gracias a unos pequeños fondos del Ayuntamiento de Barcelona, pero recordemos que el Ayuntamiento de Barcelona en ese sentido no es administración educativa, ¿vale?, porque la educación depende del Departamento de Educación, en el caso de Barcelona del consorcio, pero que también es una parte de educación, y por tanto en ese proyecto se ha involucrado Ayuntamiento de Barcelona, no Departamento de Educación. Y bueno, se ha tenido que hacer con los medios que se ha podido hacer, está teniendo el alcance que se puede tener. Los centros, las familias, desde la PAC hemos estado buscando centros dispuestos a hacer todo ese cambio con todo lo que supone, sin ningún tipo de apoyo por parte del Departamento de Educación. Por tanto, incluso cuando se lo pones fácil, le pones una herramienta con software libre que intenta dar las facilidades que te está dando Google Suite, la administración educativa dice: eso no va conmigo, te las arreglas, y por mucho que tú lo quieras, si lo quieres introducir, pues ya verás cómo lo haces, ¿no? Pero que tiene muy poco apoyo público, y que es una herramienta de software libre que no quiere ser ideológica, que está intentando, que cuida los derechos fundamentales del profesorado, del alumnado, de sus familias, de que no intenta incidir en la política educativa para que sea el profesorado quien pueda hacer su trabajo, y en cambio está siendo rechazada por la administración educativa. Y creo que eso también, una vez más, nos tendría que ayudar a saber dónde ponemos el foco. Las cosas no pasan porque sí, las cosas no son, no se usa Google porque sí, porque mira, porque simplemente es más fácil, sino se usa Google o se usa Microsoft por determinados intereses. Y digo más, es que el sistema educativo ya tenía una plataforma de software libre. El sistema educativo utilizaba Moodle. El sistema educativo tenía su propio correo educativo y lo eliminó. En lugar de seguir invirtiendo para desarrollar y ayudar a quienes están desarrollando ese tipo de plataformas de software libre, lo que hizo el Departamento de Educación fue: me quito, firmo un convenio tiene uno con Microsoft y otro con Google, y lo dejo en sus manos, ¿no? Y me quito eso de encima. La administración educativa, por ejemplo, el Departamento de Educación utiliza Teams para hacer las reuniones por videoconferencia con AFAC. No te digo más, cuando antes tenía todo un sistema y ha renunciado a él. Por ejemplo, los centros de secundaria, aún hay algunos centros de secundaria que resisten y utilizan Moodle. ¿Cuánto tiempo van a resistir? Sin medios, sin personal que ayude a seguir desarrollándolo, pues van a durar muy poco. Pero al final es una decisión política, y el Departamento de Educación está tomando esa decisión política. Lidón, una pregunta breve, solamente para complementar. ¿Qué evidencia tienes de que a nivel político esta plataforma promovida por Xnet se le está poniendo obstáculos para su implementación? O sea, que hay un rechazo, explícitamente dices, ¿no?, hacia ella.
cuando es una plataforma que acaba de salir hace una semana. Entonces, ¿qué evidencias tienes de trabas que realmente se estén poniendo? Y segundo, ¿cuál es el rol que estáis desarrollando como AFAC en la promoción de XNET? Porque vemos que si bien es una plataforma que surge desde esta iniciativa, liderada por Simona Levy, vosotras estáis ahí mano a mano, ¿no? Entonces, ¿cuál sería vuestro rol? A ver, a pesar de que la plataforma se dio a conocer la semana pasada públicamente, es ya la plataforma, ¿no?, ya acabada, pero en la plataforma se está trabajando desde hace muchísimo tiempo. Se han tenido muchísimas reuniones con el Departamento de Educación y se ha intentado trabajar de la mano, y sobre todo porque se quería tener esa ayuda, ¿no?, involucrar para poder implementar el proyecto, al menos el piloto, a más centros educativos. Y simplemente lo que hay es, muy bien, me puedo llegar a reunir contigo, pero yo me quedo de brazos cruzados, ¿no? Por tanto, cuando tú pides ayuda, ¿no?, a una institución y la institución guarda silencio, yo entiendo que ahí hay un rechazo implícito, ¿no?, a que se desarrolle esa plataforma, o al menos a decir, bueno, si la desarrollas va a ser a pesar de mí, porque hace muchísimo tiempo, hace más de 2 años que todo ese tema empezó, con la preocupación de las familias en torno a lo que estaba pasando con Google Suite. Y a partir de ahí se intentó trabajar muchísimo con el Departamento de Educación, y de hecho esto se está impulsando con el Ayuntamiento de Barcelona, porque ha sido la única administración, ¿no?, que se ha preocupado de ayudar a ese proyecto. Por tanto, bueno, entiendo que eso es un rechazo implícito a que se desarrollen plataformas de ese tipo. Y nuestra implicación, bueno, nuestra implicación ha sido desde el principio, desde diferentes puntos. Por una parte, también como el conocimiento que tenemos, ¿no?, las familias, de lo que nos preocupa en cuanto al uso de esas tecnológicas, y eso hemos estado trabajando con XNET. Hubo también, ¿no?, había un grupo de familias específicamente que estaba haciendo todo ese proceso y con todas las fases de reuniones para ver cómo se desarrollaba, pero después también cómo, ¿no?, cómo, por el conocimiento que nosotros tenemos de cómo debe ser esa herramienta para que también sea fácil y realmente puedas llegar a sustituir a Google Suite, ¿no? Y por otra parte, nuestra intervención es de buscar centros educativos a través de las AFAS para generar que haya un cambio en el centro educativo y se quiera introducir esa plataforma. Por tanto, es más un trabajo de concienciar, de enseñar. Ahora también hemos hecho desde AFAC, ¿no?, todo el equipo técnico, la capacitación para saber usarlo muy bien, para eso poderlo llevar a las AFAS, podérselo explicar para que lo interioricen, para que vean que es fácil de usar y que ayuden, ¿no?, a través de su participación en el Consejo Escolar de Centro, de que los centros educativos quieran implementar. Y después también, que eso ya es un tema que ya lo hemos hablado, nosotros estamos muy dispuestos a introducirlo como proyecto para presentar a diferentes subvenciones de la administración, tanto a nivel local como a nivel autonómico, estatal o europeo, que también presentamos, pues, proyectos europeos. Y por tanto, como no tenemos la apuesta económica de la administración pública para que esa herramienta se pueda replicar en muchos centros educativos, desde AFAC lo que sí que queremos hacer es buscar esos fondos para ir poco a poco implementando esa plataforma a los centros educativos. Lidón, ya llegando al final, y para hacerte la última pregunta y no robarte mucho más tiempo, quería preguntarte puntualmente por ese desafío cuando vos mencionabas, cuando hablabas de la concientización, ¿no?, que hace falta al profesorado, pero también a la comunidad educativa en su conjunto, ¿no? Ante esta falta de apoyo y ante estos convenios que existen a nivel estatal para usar estas plataformas privadas, ¿cómo
se hace más complejo, ¿no? El rol para ustedes con este objetivo que tienen para poder ver las posibilidades, pero también los límites que tienen estas plataformas, ¿no? Quizás cerrar con alguna conclusión en esa línea sobre este tamaño de desafío que encaran desde AFAC junto con ExNet y que en algún punto es el rol de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? De poder ante una situación tan compleja, bueno, cómo nos acercamos a las familias en suma y también al profesorado que debe estar como muy desconcertado ante estas situaciones, ¿no? A ver, el desafío de AFAC a la hora de concienciar, en nuestro caso, a las familias, pero también lo intentamos hacer hacia el profesorado. Por ejemplo, ahora mismo tenemos el curso anual que celebramos cada año y este año lo hacemos sobre educación y soberanía digital y lo ponemos al alcance tanto de familias como profesorado, pues para poder dar, ¿no? esa formación que no da la administración educativa para que puedan tomar conciencia y puedan ver cuáles son los peligros y también enseñarles que hay alternativas a eso, ¿no? Pero independientemente de eso hay que hacer un trabajo mucho más del día a día, mucho más a nivel de cada AFA, eso cuesta muchísimo. Y bueno, ese es nuestro reto, nosotros lo estamos haciendo, pero al final nosotros no dejamos de ser una entidad sin ánimo de lucro que simplemente representa los intereses de las familias de los centros públicos de Cataluña, pero nuestro mayor reto es ver cómo concienciamos a la administración educativa, cómo hacemos que ese tema entre en su agenda política, cómo hacemos que realmente ese tema se tome en serio y la administración educativa se involucre en eso. Y ese para mí es el mayor reto, porque es el que puede hacer que llegue una transformación en ese sentido y es el que puede de alguna forma parar la tormenta en la que nos estamos metiendo y que va a ser muy difícil salir de eso si finalmente eso se acaba consolidando. Y ahí creo que es el reto que tiene AFAC y también es el reto más difícil porque yo creo que desde AFAC hay que hacer mucha autocrítica y yo personalmente la principal autocrítica que hago por la responsabilidad que yo tengo como directora, que mi trabajo es mucho más técnico y al final doy cumplimiento a lo que una junta directiva, ¿no? un órgano político de la organización quiere. Y ahí donde yo hago autocrítica es con la poca capacidad que estamos teniendo, a pesar de lo que representamos, a pesar de los intereses de toda la gente que tenemos detrás, cómo tenemos tan poca capacidad de incidir en la administración educativa, de incidir en el Departamento de Educación. Y ahí yo creo que este es nuestro reto, que hay que replantear a lo mejor cómo lo estamos haciendo y hay que buscar nuevas formas para que se nos escuche y para que se entienda que ese tema es importante y es importante para las familias, es importante para el alumnado y es importante para el profesorado y es importante para el sistema educativo en su conjunto y que si no se actúa perdemos todos. Y poner eso en la agenda política yo creo que es el mayor reto que tiene AFAC, pero si no lo hace AFAC, yo creo que hay pocas entidades que lo pueden hacer, porque hay pocas entidades que tengan la representación que tiene AFAC y que además sea una representación donde lo que pasa en el sistema educativo afecte tan directamente. Al final, todo lo que pasa en el sistema educativo afecta directamente al alumnado y afecta a sus familias, ¿no? Por tanto, si nosotros no somos capaces de cambiar esa realidad política en esos momentos o en un corto o a corto plazo, creo que de alguna forma habremos fracasado y ahí creo que nos tenemos que replantear un poco la estrategia, lo estamos intentando, pero no siempre es fácil y tendremos que buscar nuevas formas de incidir políticamente. Bien, Lidón, bueno, te queríamos agradecer por todo este tiempo, por todas estas ideas y estos proyectos que nos has comentado y dejarte un espacio final por si querías comentar algo más y si no ya
despedirnos y darnos un abrazo virtual y agradecerte de vuelta. Vale, bueno, yo agradeceros a vosotros de que nos habéis dado la oportunidad de poder explicar, ¿no?, qué es lo que hacemos, y simplemente como reflexión final, yo sí que animo a quien esté viendo, quien pueda ver esa entrevista, que realmente entre a Desconcertades.cat, porque la campaña que estamos haciendo para reducir los conciertos educativos tiene mucho que ver, ¿no?, con todo lo que hemos hablado aquí. Los motivos por los cuales para FAB es tan importante reducir los conciertos educativos es porque detrás de eso hay una privatización del sistema educativo y muchas consecuencias que se tienen para el sistema educativo, el hecho de dejar la educación en manos privadas, ¿no? El hecho de que que la educación no sea entendida como un derecho colectivo que nos concierne a todos y que va a funcionar en tanto que nos beneficia a todos, en lugar de concebirlo meramente como un derecho individual de cada uno, porque al final eso no tiene un impacto en el avance de toda la sociedad en general, ¿no? Por tanto, nada, aprovecho ese minuto final para animar a las familias a entrar a Desconcertades.cat y ver la campaña. Genial. Bueno, muchas gracias, Lidón. Un abrazo también. Un abrazo, Lidón. Muchas gracias. Gracias a vosotros.